La paz esté con ustedes. Amigos, llegamos al 11º domingo del tiempo ordinario y siempre lo recibo con un cierto suspiro de alivio. Me encantan todas las grandes solemnidades, la Cuaresma, la Pascua, luego Pentecostés, la Santísima Trinidad y Corpus Christi. Tenemos toda esta serie de grandes fiestas. Luego volvemos al tiempo ordinario. Siempre lo hago con una cierta sensación de, muy bien, qué bueno, volvemos a lo básico, de regreso a las cosas ordinarias. Creo que es apropiado que el Evangelio para este regreso al tiempo ordinario sea sobre Jesús enviando a los 12 a una misión. Cada vez que escuchan hablar de Jesús y los 12, de Jesús y los apóstoles, se trata de la Iglesia. Ahora bien, no de la Iglesia en el sentido del Vaticano, las diócesis y todo eso, son desarrollos posteriores, sino que podemos ver a la Iglesia en su estado germinal en estas escenas. Creo que estamos llamados a reflexionar sobre esto. La naturaleza de la Iglesia en sus diferentes dimensiones queda a la vista en estos relatos. Así, el texto dice, Jesús llamó a sus 12 discípulos, por supuesto, a las 12 tribus de Israel, y les dio autoridad. Bueno, ahí está la estructura básica. Jesús, el hijo de David, reúne a su alrededor a estos 12. Él los envía. Apostelein significa enviar, por lo que los apóstoles son enviados y son provistos de su autoridad para continuar su obra. Bueno, yo soy obispo, decimos en la Iglesia los obispos son los sucesores de los apóstoles, los sacerdotes son ordenados por los obispos para colaborar en la labor del obispo. Así que, en cierto modo, toda la estructura de autoridad de la Iglesia se manifiesta aquí mismo. Jesús dando poder a sus apóstoles, quienes a su vez darán poder a otras personas para ayudarlos, quienes luego harán la obra del Señor en el mundo. Es la Iglesia entonces en su forma germinal. Ahora bien, ¿a quiénes llama? Y en eso quiero centrarme un poco aquí. Llama a este grupo tan interesante de personas. A Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y su hermano Juan, a Felipe y Bartolomé, a Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, a Simón, el cananeo, Judas Iscariote, etc. Sé que esta parte de mi sermón probablemente la han escuchado 1000 veces, pero lo haré una vez más, porque es importante para comprender a la Iglesia. ¿Estaba Jesús eligiendo claramente a los mejores y más brillantes personas de la sociedad de su tiempo? Bueno, no. No acudió a los más educados, a los que tenían mayor influencia política o a los más astutos culturalmente. No. En su mayoría eran personas bastante comunes. Es más, todos ellos son personajes con fallas, y es una característica hermosa del Nuevo Testamento que no oculta esto de ninguna manera. Somos perfectamente conscientes de sus limitaciones. Les daré algunos ejemplos. Simón, llamado Pedro, quien en el momento de la verdad, una y otra vez, niega 3 veces incluso conocer a Jesús. Un desliz terrible, una traición espantosa al Señor. Un personaje, pues, profundamente imperfecto. Santiago y Juan, ¿qué escuchamos sobre ellos en un momento dado? Que su madre se acerca a Jesús para decirle, mira, concede que estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando llegues a tu gloria. ¿Afecta la ambición a los líderes de la Iglesia? Sí, a lo largo de los siglos. A veces los líderes de la Iglesia, como Pedro, pueden perder por completo su conexión con Jesús. Otras veces se ven comprometidos por su ambición de altos cargos y posiciones. ¿Qué más escuchamos? Mateo, el recaudador de impuestos. Bueno, un recaudador de impuestos era alguien odiado, un colaborador de los romanos, alguien que explotaba a su propio pueblo, un personaje con serias fallas. Tomás. Oye, hemos visto al Señor resucitado. Sí, claro, lo creeré cuando pueda meter mi dedo en las heridas y mi mano en su costado. Dudo de todo eso. Se ve el liderazgo de la Iglesia a veces afectado por, digamos, una preocupación por el dinero. Ese pudo haber sido el problema de Mateo. A veces se ve afectado por una duda escéptica respecto a la fe. Sí, es verdad. Simón de Caná, como se lo llama aquí, pero a quien también se lo llama Simón el Celote en otros evangelios. Los celotes eran un grupo violento que intentaba derrocar a los romanos mediante la revolución armada. El extremismo religioso que a veces conduce a la violencia. ¿Lo hemos visto en la Iglesia y en su liderazgo a lo largo de los siglos? Sí, no hay que buscar demasiado para encontrarlo.
Así que estas son las personas que Jesús elige. Creo que es muy importante para todos que sigamos el Evangelio aquí y no nos ceguemos ante esto. Desde el principio, el Señor es consciente de las limitaciones de las personas que está eligiendo para liderar la Iglesia. Y así ha sido a lo largo de los siglos. Ahora debemos recordar lo que decía San Pablo: llevamos este tesoro en vasijas de barro. El tesoro es Cristo y su autoridad. Las vasijas son personas tal como ellos y sus sucesores a lo largo de los siglos. Y ustedes dirán, de acuerdo, he escuchado este sermón, conozco el carácter imperfecto del liderazgo, pero hay otro aspecto en esto. Y la respuesta es, ciertamente sí. Les digo a los muchachos que ordeno, Cristo los eligió para ser sacerdotes. Y si se pone el énfasis en que Cristo es quien elige, eso es muy importante. Es la parte de la gracia. No son ustedes los que me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. La gracia va primero. Cristo es quien elige, pero luego les digo, pero los eligió a ustedes. Sí, Él hizo la elección, de acuerdo, pero los eligió a ustedes. En otras palabras, hay algo en ustedes que Él notó, que amó, que respetó y que quiso utilizar para sus propósitos. ¿Ocurre lo mismo aquí? Sí. Volvamos a Pedro. Negó al Señor 3 veces, sí, claro, pero ¿vio Jesús algo en Pedro que era indispensable? Estoy revelando mi edad con esto, pero en la película Jesús de Nazaret de Zeffirelli siempre me ha encantado. James Farentino era el actor que interpretaba a Pedro. Las personas de mi edad, mayores, lo recordarán. Aparecía en televisión y cine en los años 70 y 80. En fin, siempre me encantó la forma en que interpretaba a Pedro. Cuando Jesús lo conoce por primera vez, él está en su barca, gritándole a su hermano, a sus compañeros pescadores, está dando órdenes a gritos, perdiendo los estribos. Luego muestran al Señor, él sonríe, y ciertamente viendo los defectos de Pedro, pero al mismo tiempo es muy claro que admira algo en él. ¿Qué vio en Pedro? Obviamente, dotes de liderazgo. Obviamente, una pasión por hacer que las cosas sucedan. Pedro representa la autoridad en la Iglesia, el liderazgo práctico, la capacidad de concretar los proyectos. Durante gran parte de mi sacerdocio no estuve involucrado en la administración. Fui profesor la mayor parte de mi ministerio. Los libros, la enseñanza, las ideas, las conferencias eran mi vida. Y luego me nombraron rector del seminario. Después me nombraron obispo auxiliar de la diócesis más grande del país. Ahora soy obispo de mi propia diócesis, así que me han introducido en el mundo de la administración práctica. Y por eso tengo este aprecio renovado por las personas que saben cómo hacer que las cosas funcionen. Ustedes dirán, oh no, la iglesia no se trata de eso. La iglesia se trata de la oración, el misticismo, la teología. Bueno, sí, pero alguien tiene que construir los monasterios, alguien tiene que edificar las iglesias, alguien tiene que encargarse de la organización. ¿Vio Jesús en Pedro estas cualidades de liderazgo que tendrían que estar presentes en su iglesia? Creo que la respuesta es obviamente sí. ¿Qué tal en Juan? Sí, un joven ambicioso, ciertamente. Ese es el defecto de Juan. Pero Juan es también quien recostó su cabeza sobre el pecho del Señor en la última cena. Juan es el místico, aquel a quien Jesús amaba de manera especial. Juan representa la oración, la contemplación, el misticismo, la liturgia, esa faceta tan hermosa de la Iglesia. ¿Vio Jesús eso en este joven? ¿Vio esta capacidad de compromiso espiritual? ¿Y vio que esa cualidad de Juan se transmitiría a lo largo de los siglos? Como suelo decir, cada vez que entran en la liturgia o en la vida contemplativa y de oración de la Iglesia, es la influencia de Juan. ¿Y vio eso en él? Creo que claramente sí. Mateo y Tomás. Mateo que se convierte en evangelista. Si era recaudador de impuestos, probablemente era una persona muy organizada. Es probable que fuera instruido, por lo que tenía la capacidad de leer y escribir, lo cual era muy raro en el mundo antiguo. ¿Vio Jesús eso en él? Vio los defectos, por supuesto, pero ¿vio en Mateo esta capacidad para el trabajo intelectual y la comunicación? Creo que sí. ¿Cuánto de la vida de la Iglesia a lo largo de los siglos tiene que ver con la comunicación?
con la propagación de la fe. Miren lo que estoy haciendo ahora mismo, con luces y cámaras apuntándome, y este sermón que llegará a cientos de miles de personas. Soy un descendiente aquí de Mateo. Mateo, el evangelista. Bueno, eso es lo que intento hacer utilizando los métodos disponibles para mí ahora. Intento evangelizar. ¿Vio Jesús en Mateo esa dimensión de la iglesia que resuena desde los propios evangelistas hasta Fulton Sheen? Sí, creo que sí. ¿Qué hay de Tomás, a quien se menciona? Tomás el que dudaba, sí. Tomás el que no lo aceptaba, Tomás el del esceptismo terco. Jesús vio ese defecto en él, sin duda. ¿Y ha atormentado ese defecto a la iglesia? Sí, lo ha hecho. Pero al mismo tiempo, ¿qué vio en Tomás? La vida intelectual de la iglesia, impulsada, amigos, por una curiosidad incansable. Tal vez Pedro no estaba interesado en esas altas cuestiones académicas. Probablemente no. Era un hombre de gobierno y acción, de hagamos las cosas. Tal vez Juan el místico y Juan la persona de oración y contemplación. Pero ¿ha necesitado la Iglesia a lo largo de los siglos a personas como el apóstol Tomás para hacer las preguntas escépticas, para preocuparse lo suficiente como para encontrar una buena respuesta? Y no puedo evitar aquí pensar en, amigos, mi héroe espiritual, Tomás de Aquino. Es en muchos sentidos el hijo espiritual del apóstol Tomás. Sé que la imagen está un poco gastada, pero es una que siempre me ha ayudado. La ostra encuentra dentro de sí este elemento irritante como un grano de arena, una pequeña impureza o algo así. Por lo tanto, crea a su alrededor esta capa protectora. Y a eso lo llamamos una perla. Y la encontramos magnífica y hermosa. ¿Qué produce las grandes perlas de la tradición intelectual católica? Sino estos elementos irritantes dentro de las mentes y las almas de personas, como el apóstol Tomás y Tomás de Aquino, y de todos los grandes intelectuales a lo largo de las épocas. ¿Vio Jesús en Tomás toda esa tradición? Creo que sí. Mencionaré uno más, y es Simón de Caná, como se lo llama aquí. Pero como mencioné, Simón el celote. El lado negativo, sí, la iglesia afectada por ello, sí, por la violencia y el extremismo. Pero ¿vio Jesús también en Simón el celote algo de la energía, la pasión y la fuerza que la iglesia necesita? En cierto modo, ¿vio el celo de Simón impregnando toda la vida de la iglesia? De modo que en nuestro liderazgo práctico, en nuestra contemplación, en nuestra evangelización, en nuestro trabajo intelectual y en todas las dimensiones de la iglesia deba haber algo de ese espíritu celoso, la energía que nos impulsa hacia adelante. Quiero decir, sin Simón el Celote, ¿se puede imaginar a Francisco Javier? Sin Simón el Celote, ¿se pueden imaginar a Francisco de Asís? Sin Simón el Celote, ¿se pueden imaginar a Juan Pablo II? Cada vez que ven esta energía, este vigor y este celo, bueno, en cierto modo es lo positivo que Jesús vio en este hombre. Así que, amigos, pasen un poco de tiempo con estos apóstoles, a quienes Jesús reunió y luego envió. Porque en realidad todos nosotros, bautizados en Cristo, somos sucesores de estos protagonistas. Encuéntrense en una de estas personas, tal vez tanto en los defectos como en las virtudes. Pero dense cuenta de que, así como los eligió a ellos, los ha elegido a ustedes. Y que Dios los bendiga.